Bienvenido, bienvenida a Money Mastery Podcast, el espacio de educación financiera en donde aprenderás nuevas formas de hacer dinero, nuevas formas de pensar en abundancia, hablar en abundancia y actuar en abundancia. Comencemos. Dani, quiero invertir 25.000 que llevo ahorrados mucho tiempo, pero tengo miedo de perderlos. ¿Qué hago? Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Money Mastery Podcast y estamos en una nueva versión que es Preguntas a Dani Rob. Incluso si tú tienes preguntas, si quieres un día aparecer en el podcast, podríamos ver lo que has logrado gracias a esta comunidad, gracias a esto, escríbenos y tal vez puede ser una oportunidad para ti. La pregunta es: llevo ahorrando durante mucho tiempo $25,000 y los quiero invertir, sin embargo no quiero perderlos. Hay tres formas de perderlos que son en general todas. O sea, en esas tres casi que se encuentran todas. Primero, es invertirlos en un negocio o dejarte estafar por alguna pirámide, algún esquema Ponzi. Entonces sería perderlos completamente porque por desconocimiento inviertes tu dinero ahí. Los rendimientos altos normalmente vienen acompañados con riesgos altos. Entonces mi recomendación es, si vas a invertir algo de dinero en un rendimiento muy alto y te hace sentido, porque también puede haber oportunidades así. Yo tengo un par, pero son muy limitadas y solo se sacan para o las personas que toman asesorías conmigo o están en nuestros programas educativos, que son rendimientos del 50, del 70%. Yo les digo, si tienes $25,000 para invertirlos ahí y tienes miedo, pues tal vez esa no es la mejor opción para ti en este momento, porque su riesgo es moderado, alto, ¿verdad? Entonces no inviertas ahí. Entonces lo primero es que inviertas en algo que no tenga rendimientos y que sea una estafa. Eso puede pasar un montón. Lo que yo dije ya es un riesgo alto, pero no es una estafa, también hay posibilidad de perderlo, que es la segunda opción, que tú no tengas ese capital. Primero, lo pierdes a través de una estafa. Segundo, es que lo inviertas en algo que tiene mucho riesgo y por desconocimiento pierdas todo tu capital. Te pongo un ejemplo de lo que a mí me pasó. Yo invertí en una criptomoneda hace unos 4 años que se llama Dogecoin, invertí una cantidad considerable. Esta cantidad luego de un tiempo creció al doble y luego yo debí haber sacado ganancias, que es un concepto que se utiliza en las inversiones. No lo hice, me dejé llevar por la inflación, creí que íbamos to the moon, que seguíamos creciendo. Tristemente no fue así. Y después de que estaba el doble de mi capital, yo hubiera podido sacar mi capital al menos invertido y dejar las ganancias ahí por si crecía o no crecía. Y luego reinvertirlas. No lo hice y se fue casi que a cero. Entonces mi capital se fue casi que a cero. No fue una estafa, fue una decisión propia de invertir en un activo, no entender bien el activo, no entender los ciclos, sino haber sacado ganancias cuando podría haber sacado las ganancias que debía haber sacado. Eso quiere decir que fue mi decisión. Lo mismo puede pasar, compras acciones en una empresa que está nueva, se puede quebrar, tus acciones se van a cero. Puedes perder tu dinero ahí. ¿Por qué? Porque es un riesgo más alto, ¿verdad? Ahora, el riesgo es falta de conocimiento. No quiere decir que siempre te va a pasar eso. Si inviertes en criptomonedas estables, sólidas, que tengan una proyección hacia el futuro como Bitcoin, hacia 10 años probablemente vas a tener una gran cantidad. En bolsa puedes invertir en acciones grandes como Amazon, como Facebook, como Nvidia, como Apple, como Coca-Cola, que son empresas que van a seguir en el tiempo. O sea, para que se quiebren es muy complicado porque su estructura financiera es muy sólida. Y algunas de estas compañías dan dividendos, pero tienes que aprender a hacerlo. Y la tercera forma de perder tu capital es que no lo inviertas y la inflación te gane. Repito las tres. Primero, caes en una estafa, que esto es muy común y más en países latinos. Segundo, no caes en una estafa, pero inviertes en algo que no conoces, en un activo de alto riesgo, con oportunidad también de mucho crecimiento, pero no entiendes lo que estabas haciendo y puedes perder el capital. Y lo tercero es no invertirlo. ¿Cómo así? ¿Puedo perder mi dinero si no lo invierto? Por supuesto. La inflación se está comiendo tus ahorros. Kiyosaki dice, savers are losers. Los ahorradores son perdedores, porque lo que estabas ahorrando hace mucho tiempo y hoy tienes $10,000, mañana esos $10,000 no te van a alcanzar para la misma cantidad de cosas. Entonces, dicho esto, que son las tres formas de que podrías llegar a perder tu capital, te voy a decir qué deberías hacer. O te voy a compartir un poco de las asesorías o mentorías que yo les doy a las personas que tienen un alto valor. Entonces decidimos sacar esos espacios de podcast donde les servimos a las personas
que no pueden pagar de pronto 500 o 1000 dólares por un espacio conmigo uno a uno para poder trabajar. En este caso, lo que primero debería hacer la persona es que tienes que aprender a proteger tu capital. Buscar no ahorrar más, sino invertir en un instrumento de baja rentabilidad. Baja rentabilidad es mínimo la inflación. Si la inflación en tu país está al 10%, mínimo el 10%, mientras buscas un activo de mayor rentabilidad, de mayor ingreso, de mayor rendimiento. Y para que esto pase, tú necesitas proteger tu dinero contra la inflación en un activo de bajo riesgo mientras vas aprendiendo de otros activos para poder hacerlo. Luego de que haces esto, vas a empezar a buscar activos que tengan un riesgo moderado bajo o incluso bajo, que te den rendimiento por encima de la inflación. Pero no solamente ahí, que eso fue lo que hiciste antes, sino vas a buscar que de 2 a 5 puntos por encima de la inflación. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo una inversión que me da el 10%, la inflación es el 10%, dejo ahí protegido el capital, mientras tanto voy a empezar a buscar instrumentos financieros que den el 12%, que den el 15% de rentabilidad efectiva anual. Ese es el segundo nivel. Y lo que yo puedo hacer es hacer algo que yo solamente por esto he dado mentorías de $1000 a $1500 por 1 a 2 horas de mi tiempo para hacer algo que se llama Asset Allocation. ¿Qué es el Asset Allocation? Es una distribución de tu capital en activos para multiplicar tu capital mientras lo estás protegiendo. Te comparto el concepto. Debería ser de acuerdo a tu perfil de riesgo, que también te enseño a sacarlo. Incluso luego podemos hacer un podcast solamente para hablar del perfil de riesgo de cada una de las personas, pero te voy a explicar rápidamente 2 perfiles: perfil bajo riesgo, perfil moderado alto, ni siquiera perfil alto. El perfil de bajo riesgo debería, de todo el capital que tiene, que en este caso son $25,000, debería agarrar algo así como el 80% de su capital, algo por el estilo como $20,000, y ponerle un activo de bajo riesgo, baja rentabilidad, como que mínimo de la inflación, el 10%. Y los otros 5,000, que es el 20%, lo puedes poner en riesgo moderado o moderado alto, que dé rendimientos mucho más altos. ¿Por qué? Porque este 20% va a darle más crecimiento a tu cartera de inversión. Los dos están creciendo, ¿verdad? El de 20,000 al 10%, el de 5,000 al 15%, o de pronto al 20% encuentras una rentabilidad un poco más agresiva. Y lo que haces con esta rentabilidad un poco más agresiva es que buscas los rendimientos, con los rendimientos del bajo riesgo los sumas, y ahora tu cartera ya no son 25,000. Si tú inviertes $25,000 al 10%, tendrás al final del año $2,500 de más. Eso quiere decir que vas a tener $27,500. Estos $27,500 vuelves a hacer un asset allocation y los vuelves a rebalancear. Tienes que rebalancear tu portafolio. ¿Y cómo lo haces? El 80% de $27,500 protegido, el 20% moderado o moderado alto, que te da un 15 o un 20% de rentabilidad anual, lo que te permite dar un crecimiento. Cuando tú haces esto, el siguiente año vas a tener un rendimiento mucho más grande sumado a los ahorros que tú ya estás teniendo. Esto es un perfil de riesgo bajo. Ahora vamos con un perfil moderado alto. Una persona que puede tomar más riesgos. Te voy a decir qué tipo de perfil podría ser, aunque te debo el podcast de perfiles de riesgo. Una persona como yo está en los 30 a los 40 años, tiene ahorros, tiene un ingreso que está proyectado a crecer, puede tener un emprendimiento, es independiente, o es una persona que está generando altos ingresos y va a tender a que sigan creciendo sus ingresos como profesional. De pronto gana $5,000 a $10,000. Yo hoy se ve bastante este tipo de personas. Y lo que hay que hacer con este tipo de personas es lo siguiente: no tiene hijos, vive solo, no tiene muchos gastos. De pronto sus gastos son porque aumenta su estilo de vida muy alto, de pronto se compraba un Mercedes, un BMW, un Audi, y su estilo de vida está creciendo. Entonces esta persona debería, uno, mantener su estilo de vida actual, y todo el extra que quería invertirlo en su estilo de vida actual, que lo invierta en su yo del futuro, en sus inversiones. Y podría ser moderado alto, ni siquiera un alto, moderado alto. ¿Qué quiere decir? Que es una persona que sabe que tiene mucha capacidad de generar más dinero, que sabe que no tiene familia que dependa de ella, ni sus papás ni sus hijos, porque si sus papás dependen financieramente de mí,
pues debo ser un poco más conservador. Si tengo hijos, un poco más conservador. Si tengo hijos y con mi esposa hicimos un acuerdo de que vamos a mantener el hogar solamente con el ingreso del esposo o con el ingreso de la esposa, que también se está viendo mucho ahora, aunque creo que los primeros 3 a 5 años del bebé, la mamá, por la parte de la maternidad, debería dedicarse a cuidar al bebé. Incluso lo hablé en el podcast que grabé con mi amiga Fiorella Fuentes de Perú, pero pues esto es otro tema. Entonces se queda solo como que el hombre va a ser el proveedor para ese momento. Entonces él no puede ser moderado alto. ¿Por qué? Porque tiene una familia, debería ser moderado bajo, pero igual tiene buenos ingresos, su familia está viviendo bien y tiene que igual darle un crecimiento, pero estamos en moderado alto. Entonces aquí se cambian las balanzas. En vez de hacer 80 seguro y 20 de riesgo moderado hacia arriba, lo que yo podría hacer es un 60-40. 60% de riesgo medio alto y 40% de riesgo medio bajo o bajo. ¿Eso qué quiere decir? Que se cambia todo el juego. 40% va a ser en algo que sea la inflación más 1 o 2 puntos, y el 60% va a ser que supere la inflación más 5 o más 10 puntos. Eso quiere decir que el 60% puede ir al 15, al 20, al 25% de rentabilidad anual. Puedo tomar un poco más de riesgo. Si pierdo esa cantidad de dinero no va a pasar absolutamente nada porque tengo capacidad de generar más. Obviamente tampoco nadie quiere perder dinero y pues tampoco vas a invertir de forma estúpida. Sin embargo, vas a tener más claro qué poder hacer. Y el 40% lo vas a invertir en algo mucho más seguro que te va a permitir dar estabilidad. Entonces, una te da crecimiento y la otra te da protección. La que te da protección, tienes un capital que está protegido y que igual está creciendo, pero la del 60% te da protección. Una te da estabilidad, la otra te da proyección y crecimiento. La pregunta que me van a hacer es aquí, sí, pero ¿en qué? ¿En qué invierto? En Money Mastery Podcast tenemos más de 150 episodios. En muchos hablamos de bienes raíces, en muchos hablamos de criptomonedas, en muchos hablamos de negocios, en muchos hablamos de ventas, que son habilidades para ganar más dinero. Y vamos a seguir teniendo más y más y más invitados acá. Yo les voy a hablar de bolsa, luego vamos a hablar de cripto, les voy a hablar de bienes raíces. Entonces, hemos hablado de Airbnb, o sea, hemos hablado de muchas cosas acá. Necesito que estudies en este podcast de Preguntas con Dani Roque, es un formato un poco más corto, no va a alcanzar a responderte todo lo que quiero hacer. O incluso un día, si quieres subir el siguiente nivel, puedes unirte a uno de nuestros programas, el Money Mastery Club, o puedes unirte a una asesoría personalizada, que de vez en cuando sacamos algunas. Entre más crece el podcast y más crecemos, el tiempo va a estar más enfocado hacia mis estudiantes que pagan nuestra membresía anual para nuestro Money Mastery Club, nuestro club de inversionistas. Esto es lo que yo te diría para que pudieras proteger tu capital. Mira cómo lo podrías perder. Si no lo inviertes también lo podrías perder. Y luego haces un asset allocation, que literalmente te acaba de ahorrar 500 a $1000 que yo cobro por una asesoría como estas, en donde te muestro un poco qué poder hacer con esto. Perfil de bajo riesgo y perfil moderado alto. Este fue un podcast de Money Mastery Podcast. Si no te has suscrito al canal, ayúdanos a suscribirte, nos ayudas bastante. Y en verdad, si tú lo haces, te prometo que cada vez vamos a mejorar más este podcast, mejores invitados, mejores contenidos desde muchas partes en el mundo. Danos 5 estrellas en Spotify y en Apple Podcast, que nos ayudas a seguir posicionándonos. Y si este podcast te gustó, compártelo para que nos ayudes a ayudar a alguien. Mi nombre es Daniel Rodríguez y nos vemos en un próximo episodio de Money Mastery Podcast. Chao, chao.